Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Donald Trump no debe olvidar dos acontecimientos históricos que le significaron miles de compatriotas muertos, de compatriotas de él, de soldados de él, de las Fuerzas Armadas norteamericanas. No debe olvidarse de Irak, no debe olvidarse de Afganistán. Y así podríamos seguir enumerando los lugares que implantó violencia, ¿no? Implantó la violencia guerrera Estados Unidos y no le fue bien. Tuvo que abandonar con otros gobiernos, en el gobierno demócrata, tuvieron que abandonar demócratas y republicanos. Tuvieron que abandonar, en definitiva, en condiciones verdaderamente deshonrosas. Ahora ha tomado como campo de operaciones nuestro continente, o la América Latina. La América Latina es pobre militarmente, no tiene fuerza, es decir, la hegemonía bélica la tiene Estados Unidos. Entonces, tiene un campo proclive para la confrontación armada en condiciones tales que todo le favorece y todo lo beneficia. Pero no debe olvidar lo que dije al comienzo, donde hubo intervención ilegal, por supuesto, criminal, por cierto, y con pérdidas que fueron verdaderamente terribles. Nada más que eso como presentación, porque América vive una situación en este momento verdaderamente penosa, triste. Y la Argentina con un rol que es indigno, pidiendo, solicitando, requiriendo, demandando, lo que sea, la participación norteamericana para, por ejemplo, uno de los países de América que no cuenta con mucha simpatía, que es Venezuela, tratando de que haga justicia para la Argentina, porque la Argentina, según el presidente, ha sido víctima de Venezuela y tiene deudas con Venezuela y la puede a esas deudas resolver por sí misma, no las puede resolver por sí misma porque tampoco tiene fuerzas armadas adecuadamente formadas, equipadas y en cantidad adecuada para tener una confrontación de carácter bélico. Hoy por primera vez en el programa, dejo de lado el tema de la presentación, hoy por primera vez en el programa voy a hacer una referencia de tipo personal, que no es del conductor del programa haciendo abstracción de la calidad de los panelistas. Y esta alusión de tipo personal tiene un sentido y se entronca en la historia de Córdoba. Martín Juez Corte, para llamarlo con el nombre con el que trabaja
políticamente. Era un niño de 3 años, en el año 2003. Hoy tiene 28 años de edad. Nunca hubiera imaginado que aquel niño de 3 años yo lo iba a tener como invitado en el programa. Porque junto con su padre, Luis Juez, habíamos llevado adelante una empresa política verdaderamente importante en Córdoba. Del 95 al 99 habíamos sido legisladores provinciales y luego habíamos formado parte del Partido Nuevo y llegado a una hazaña. En realidad, a la hazaña llegó Luis Juez. Derrotar lo que era la tradición electoral de Córdoba entre conservadores, radicales por una parte, y después el peronismo. Puede ser triple, no importa. Ganó por primera vez, se rompió lo que era la hegemonía absoluta de dos fuerzas a lo largo de un siglo. Y su padre, con el que compartía ideales en aquel entonces, tenía entre sus hijos, tenía a este niño. Hoy, convertido en qué? Porque usted tiene que saber qué rol cumple. Es un concejal del Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Y sigue el camino que por sí mismo ha adoptado en su vida. Por eso dije una cosa personal que me vincula en aquel entonces, nos vinculaba en aquel entonces con su padre. Y este era un niño. No imaginé que en un programa de televisión lo iba a tener como invitado. Y le pido disculpas a los otros panelistas por esta derivación que no tiene nada que ver con el estilo que le doy yo al programa. No tengo ningún tipo de compromiso por eso, sino saludarlo amistosamente, con afecto, como lo hacíamos con su padre en aquel entonces. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Carlos. Pero habla más de usted que de mí. Después de 25 años que usted sigue en vigencia, es lo más importante de todo esto. Y recalcar, alumno de su hijo y uno de los mejores amigos de su nieto soy. Así que la historia se ve que tenía varios capítulos más para que sigamos conectados en esto de la vida. Es bueno lo que dijo, para que sigamos conectando mucho más. Efectivamente, la amistad con un nieto mío y la amistad con mi padre, con mi hijo mayor, el fiscal federal. Habiéndole dado entonces ya el saludo que a mí lo pensé en el momento en el que lo vi y que me llenó de mucha emoción y de alegría porque son 25 años, o sea, un cuarto de siglo. Eso es lo que atrae. Gómez, dice Milei que los zurdos, si supieran de economía, no serían zurdos. Y lo habla un señor que se llama economista, especialista en crecimiento con o sin dinero, y ya pidió 3 créditos para poder sobrevivir y que no desbarranque la economía. Si él sabe de economía, no lo ha demostrado todavía. Creo que él lo que hace es repetir un dogma y sobre la base de ese dogma descalificar a cualquiera que no piense como él. Es un estilo, lo ha traído hasta ahí, pero es su estilo de gestión, es un estilo de confrontación. Y yo creo que es claro qué economía es la que sabe él. La economía de la motosierra para los de abajo y las caricias para los de arriba. Es una economía de concentración de riqueza. Perdón un momento, Gómez. Le quiero informar a la audiencia que Gómez es un militante de muchos años de la izquierda, pero él quería que lo presentáramos como su actividad, parece ser hoy, prevaleciente como docente.
Como tal lo presento. Gracias. Disculpe la interrupción. No, creo que hay que mirar datos concretos para ver que el país está en una situación realmente grave, advertido hasta por el mismo Fondo Monetario Internacional que condiciona la economía constantemente, que habla de la escasez de reserva, pero hay que ver, hemos perdido en 2 años 270.000 puestos de trabajo. Hay casi 20.000 empresas cerradas. Estamos a la puerta de una grave recesión. La mayoría de las familias argentinas están endeudadas con su tarjeta de crédito para poder comprar alimentos. Si eso es saber de economía, yo creo que soy físico nuclear, no sé, soy psicólogo, pero no tiene nada que ver. Pero me parece que las pruebas están al canto, creo que sus argumentos descalificadores hablan un poco de él, es su forma de confrontar para no debatir en serio lo que se está haciendo. Hablemos de la realidad cotidiana que estamos viviendo cada uno y veamos cómo está yendo la economía llevada por este especialista. ¿Cómo la llevan? Y la lleva, como decía antes, muy bien para los de arriba, muy mal para todo el resto, la gran mayoría que somos los de abajo. ¿Y cómo se explica que los de abajo lo voten a él y lo reconozcan a él y lo simbolizan en él lo que quieren? Creo que es muy interesante esto que trae usted, porque el resultado electoral de Milei, el primero, y sobre todo el primero cuando gana la presidencia, habla de una crisis política mayúscula y de representación. Yo creo que hay menos virtudes de él que errores y problemas de lo que es el régimen político argentino, de los partidos políticos argentinos y fundamentalmente del peronismo. Hoy Milei es un producto directo del peronismo que con su último gobierno asfaltó el camino para la llegada de este personaje, que ha generado un descrédito absoluto en la política y que con su promesa de ir contra la casta, algo que todos queremos ir y que solamente la izquierda tiene un programa para ir contra la casta, pero con ese argumento y con esa excusa logró capitalizar el descontento, el descontento y también el desencanto con las propuestas tradicionales. Me parece que ha sido, por supuesto, catapultado por toda una maniobra mediática que lo puso en el centro de la atención, no ha llegado solo ahí, y hoy día los poderosos, los ricos de la Argentina apuestan todas sus fichas a él. Y eso tiene ventaja, eso le da ventaja y competitividad electoral. Pero yo creo que también hablemos de que el 41% del 65% que votó es el 27% de la población del padrón electoral. Creo que también hay que pasar los números y por todos lados hay una mayoría claramente enfrentada a esto y una minoría importante e intensa, pero que se compone no solo de convencidos por el proyecto de Milei, sino también de descreídos de lo anterior, de que también hubo un chantaje claro. El resultado de la elección de Milei también es producto de un chantaje claro del imperialismo norteamericano y de Donald Trump, que dijo, si no gana este señor, los hundo. Y eso funcionó también. Eso también explica una proporción del voto que Milei tuvo en las últimas elecciones. Daniela Gudiño, legisladora de la Unión Cívica, me cuesta decir, legisladora de la Unión Cívica Radical, porque yo tengo en duda que el radicalismo exista. Bueno, buenas tardes primero. Segundo, el radicalismo existe un partido más de 100 años. Es un partido que entró en crisis. El radicalismo es historia. Por supuesto, y va a seguir siéndolo. Ahora, la cuestión es saber si puede seguir siendo Por historia. supuesto que va a seguir siendo. El radicalismo está en una crisis como están en crisis un montón de partidos políticos. Lo que Milei trajo fue la crisis de los partidos políticos, en la cual todos los partidos políticos, en su mayor o menor medida, fueron responsables de un montón de cosas con el paso del tiempo. El presidente Milei tendrá un partido político el día que pierda una elección y si sobrevive como partido político se va a convertir en partido político. Es lo que le está pasando al PRO. El PRO se convierte ahora en un partido político cuando perdió elecciones. Porque cuando ganamos elecciones, nadie se cuestiona si los partidos funcionan o no funcionan, si están bien o no están bien. El partido político sobrevive y se convierte en partido político cuando pierde elecciones. Y puede sobrevivir a pesar de eso. El radicalismo está en una crisis como están otros partidos políticos, en donde tiene que volver a encontrar un montón de temas que vuelvan a unir, no a desunir, como lo que ha estado pasando, y sobre eso avanzar. Para Galo, Abraham Galo, así es exactamente, legislador provincial.
ese radicalismo tiene perspectiva de sobrevivir, dice Gudiño, hablando de partidos políticos, y vamos a ver si efectivamente al presidente le interesa que haya un partido político, cosa que a mí personalmente me da la impresión que no le interesa, que le basta sin ser partido para ganar. Yo creo que el radicalismo, como decía la legisladora, tiene historia, tiene dirigentes importantes en el interior del interior. Yo creo que, hablando desde mi lugar, que soy de un espacio político que tiene muchos dirigentes radicales en sus filas, como es Hacemos Unidos por Córdoba, está conducido por nuestro gobernador Martín Yayora, pero la vicegobernadora es de extracción radical y tenemos un montón de intendentes de diferentes colores políticos, más de 100 intendentes de otros colores políticos que conforman nuestro espacio. Creo que al radicalismo le ha faltado debate, le ha faltado escuchar más las voces del interior. Creo que se han centrado en los dirigentes de la capital y eso le llevó a tener el desgaste que tiene. No soy quien para opinar mucho de un partido al cual no pertenezco, pero la verdad desde afuera yo lo veo en este sentido. Y aquí voy, para usted, Galo. ¿Hay un peronismo, hay varios peronismos en Córdoba? Hay un peronismo que forma parte de un espacio político, encabezando este espacio político nuestro gobernador Martín Yayora, que es Hacemos Unidos por Córdoba, que crece día a día porque crece en base a la gestión. ¿Y qué significa esto? Que la incorporación de nuevos dirigentes, nuevos intendentes de diferentes espacios políticos, del vecinalismo, hay intendentes que formaban parte del PRO, hay intendentes de la Unión Cívica Radical, terminan en este espacio político porque la gestión nos generó la confianza, nos dio la posibilidad de trabajar en equipo y entendemos que la única manera de cambiarle la vida a la gente es trabajando codo a codo. Tenemos el mismo norte, pensamos en el desarrollo, pensamos en la producción, pensamos en acompañar a los sectores del trabajo, pensamos en acompañar el campo y eso hace que el trabajo diario, el trabajo cotidiano nos termine juntando en un proyecto político que va a ser uno de los proyectos políticos más importantes y trascendentales de la historia de nuestra provincia. Para Martín Juez Corte, el país, ya no Córdoba, pero lo podríamos circunscribir a Córdoba. ¿Es necesaria la existencia de los partidos políticos? Mira, Carlos, primero deberíamos definir qué son los partidos políticos, porque si coincido con la legisladora que los partidos, estando en el poder, hablar de supervivencia de partidos políticos es mucho más fácil. Porque es desde el llano donde uno tiene que construir dirigentes, hacerlos crecer, que los conozcan, es lo difícil y en eso le destaco, no sé si, disculpe si usted es del Frente Izquierdo o no, pero sí le reconozco esa cierta coherencia de sacar siempre cuadros políticos nuevos, a pesar de estar en un permanente llano, que es lo difícil y lo más complicado. Te habla de alguien que está en un espacio político que hace 25 años que no está en el poder. El tema es que hay que definir qué es un espacio político, porque el peronismo, como espacio político, como partido político, vos me preguntás a mí, y lo puede decir cualquier militante peronista o cualquier afiliado peronista, el último presidente de la Juventud Peronista elegido por el voto de sus propios afiliados fue Luis Alfredo Juez, dirigente de 60 años. Entonces, ¿qué son los partidos políticos? La alianza Hacemos Unidos por Córdoba, yo coincido con el legislador, nada más que pienso distinto. Coincido en que es por gestión, y sí, porque los intendentes por una cuestión de conveniencia no les queda otra muchas veces que sumarse al partido de poder para rescatar algún recurso. Yo digo, ¿qué le aportó Miriam Prunoto a este espacio de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba que no sea más que el pago de la traición? No, difiero. Creo que Miriam le aportó experiencia, capacidad, solvencia de una mujer. Como persona. Y hablar no de que partido. Los intendentes vienen por gestión solamente es pensar y ningunear la capacidad de aquellos dirigentes que son representativos del interior, que han ganado elecciones y que tienen en claro hacia dónde quieren llevar su ciudad. Creo que eso es realmente subestimar la capacidad y la inteligencia de los intendentes. Yo te estoy hablando como partido político. Digo, se ha sentado en una construcción de una propuesta en la cual la Unión Cívica Radical, como partido político, no como un dirigente individual de un partido político, yo honestamente, y esto lo digo con todo respeto, creo que el valor de Miriam Prunoto era su afiliación a un partido político y no sus ideales, su formación en el radicalismo. No, porque lo vemos en la gestión a diario. Miriam no solo cumple el rol de vicegobernadora, sino la vemos recorrer la provincia. Esto habla de que vino con su identidad, vino con su impronta, aportó su identidad. Y cada uno de los intendentes e intendentas, jefes y jefes comunales que integran nuestro espacio político, traen su impronta, traen su ideología dentro del espacio
y realmente conformamos un debate de hacia dónde queremos llevar la provincia, cómo la queremos administrar, qué queremos para nuestros vecinos. Y eso es la posibilidad que le damos y por eso se sienten cómodos. Quizá en otro partido no los escucharon nunca y por eso terminaron trabajando con nosotros, bueno, yo eso aportando las ideas y acompañando habla el resto del radicalismo como si conociese y viviese. Vamos. Por supuesto. No coincido. Lo de la vicegobernadora fue una decisión personal. La respeto, yo sobre decisiones personales no voy a entrar de lo que uno hace en su vida política. Lo que sí creo que la cuestión de los intendentes es otra situación. Tengo claro que los intendentes que se quieren ir, se pueden ir, pero esto no es, el radicalismo no es una puerta giratoria que vos te vas y volvés cuando querés. Hay algunas cuestiones que han empezado este último tiempo a marcar algunas posturas y que creo que vas a ir creciendo. Segundo, tengo claro que el peronismo es la única manera para que los intendentes que están ajustados económicamente por la situación que ocurre en el país, por los recortes, el peronismo también juega con eso. Para que quede clara la expresión, acuciados económicamente los intendentes. Ajustados. Acusados. Ajustados económicamente, de ajuste. Porque acá, al que le van a golpear la puerta todos los días, es en el pueblo, que se prestaba a 3 interpretaciones. Yo prefiero las cosas claras siempre. Y la no suya es la que respeto. Por supuesto. Bueno, los intendentes tienen una situación muy diferente a la que le puede suceder al gobernador y la que le plantea el presidente. Al que van a golpear todos los días por la garrafa, por los medicamentos, y si no tienen para comer en una casa, es al intendente, acción social y todo lo que hay alrededor. Entonces, el intendente inevitablemente cae el gobierno provincial porque la mayoría de todas las cuestiones económicas pasa por el gobierno provincial de recaudación y van soltando en cuentagotas a los municipios. Entonces van soltando cuentagotas a los municipios y con eso también van ajustando. Y llega el momento de la elección que ajustamos. Entonces, desde ese punto eso es subestimar la capacidad no subestimo a de nadie. decisión de los intendentes. No subestimo para nada. Esta vieja política de comprar voluntades con la billetera, traémoslo a nivel nacional, no subestimen a los intendentes. Esa es la vieja política. Esa es la vieja política la cual recibe el rechazo y de ese rechazo vive Milei. Obviamente, porque mintió que iba contra la casta y hoy día es más casta que toda la casta. Por eso hoy día tiene el peronismo a nivel nacional perdió la primera minoría en la Cámara de Diputados por estos saltibanqui, estos canguros que se van con el que mejor, porque no hay una disputa ni de ideas ni de proyecto político. Es, como dice acá la legisladora, creo que es a confesión de partes, los intendentes están con quienes tienen la billetera. Y esa es la política que está en crisis. No es así, con quien está la billetera. Perdón, ahí le contestaron. No comparto para nada. Los intendentes tienen la representación de sus ciudadanos que lo eligieron con el voto y tienen capacidad de discernir, tienen capacidad de entender. Y nosotros hemos llegado con obra pública a todos los municipios de la provincia de Córdoba. Algunos entienden y comprenden la metodología de trabajo nuestro y acompañan el proyecto provincial desde lo más sentido de su lógica, de su corazón, y porque creen en nosotros, creen en el proyecto y son parte, porque sus ideas son valoradas, son escuchadas. Quizás en otros partidos no pasa esto. Y hay intendentes que no han acompañado y que tienen obra pública importantísima. El intendente Belville no acompañó, sigue formando parte del espacio de la Unión Cívica Radical y en Belville estamos haciendo el hospital más grande del interior de la provincia de Córdoba. Hicimos la primera de la sede de la Universidad Provincial, terminamos una escuela proa, estamos haciéndolo en Avionado del Río y no forma parte de nuestro espacio político y seguimos avanzando. Por eso hemos tenido el apoyo de la ciudadanía en todas las elecciones que participamos porque incluimos a la gente, no nos importa el color político del intendente que gobierna. Siempre es mucho más fácil si el intendente forma parte, aporta sus ideas y tiene relación frecuente porque estamos en permanente contacto. Pero todos los intendentes, los 427 intendentes, jefes y jefas comunales recibieron obra pública de este gobierno. ¿Cómo se explica la existencia del Frente Cívico? Bueno, la verdad nosotros somos un partido político que me parece que engloba un poco lo que está pasando en el fenómeno actual, ¿no? Estamos bajo el paraguas de un dirigente muy potente y que permite que la existencia de ese dirigente y su habilidad, su inteligencia, su honestidad, su trayectoria, permita seguir sobreviviendo a esto. Pero esto es lo que yo te quería decir, Carlos, y quiero dejarlo en claro porque nosotros estamos hablando de partidos políticos. Y vos arrancaste y sé cómo sos vos y me pareció hasta un poco injusto lo que hacemos, y yo no soy defensor de la Unión Cívica Radical, pero es el único partido en la provincia de Córdoba que eligió sus últimas autoridades por el voto de sus afiliados.
Por eso digo, por eso yo hablo de el presidente de la Unión Cívica Radical desconoció una resolución judicial cuando salió de la justicia y proclamó la lista de Ramón Mestre. No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Un proceso electoral interno, una cosa y otra. A ver, el radicalismo busca 2 años renueva autoridades. De la vida lo que política escribí con la mano lo borré con el codo. ¿Cuál es el fenómeno de la vida política del PJ a nivel afiliado? Participan, estamos haciendo la campaña ¿Cómo afiliatoria más grande. Elección del presidente de Juventud, del presidente del... No hizo eso falta. Pasan al Boulevard San Juan, está cerrada la sede. No, está abierta. Estamos haciendo la campaña de afiliación más grande de la historia de Córdoba. Vale, pero ¿qué quiere afiliar si no lo van a poner a votar? No, si han votado. Nosotros en Berlín elegimos el candidato por una interna. O sea, se vota, el interior se define. Donde hay acuerdo, hay acuerdo. Donde no hay acuerdo, se va a las urnas. Así que no, eso nos quedamos tranquilos. Está bien. Por eso lo sostenemos por estos años en el gobierno. Porque participamos, porque damos la participación a los militantes. Por eso los militantes se suman, no se van. Porque está abierto el partido, porque está vivo, porque aportan ideas, porque aportan los equipos técnicos, los cuadros técnicos salen de ahí, surgen de ahí, del trabajo, del diálogo, de la participación. También vamos a buscar al sector privado porque nos acompaña, nos sirve y nos nutre de nuevas ideas, de nuevos aires. Por eso seguimos gobernando. El fraccionamiento, Gómez, de la izquierda le hace perder cada vez más electores. Yo no hablo ya ni de votantes, ni de feligreses, ni de correligionarios. Votantes. A ver, la izquierda ha mantenido su caudal de votos en estas últimas elecciones y viene manteniéndolo a partir de que el 90% de la izquierda orgánica, de los partidos de izquierda, está unificada en el Frente de Izquierda Unidad, en el FITU, y eso es un logro muy importante que ha cerrado décadas de fraccionamiento de la izquierda, que era un reclamo del votante de izquierda y de los votantes también progresistas. La unidad de la izquierda, hoy día la unidad de la izquierda es una realidad. Por supuesto, es insuficiente. Es insuficiente porque nosotros creemos que por fuera de los partidos de izquierda, por fuera de nosotros hay una gran izquierda social que debe ser convocada y que es lo que le daría la posibilidad de pegar un salto como alternativa, que como dije, viene manteniendo más de 1 millón de votos como un caudal permanente, con diputados en la Cámara de Diputados, con Luciana Echevarría en la legislatura, ahora con Vicky Caldera en el Consejo Deliberante. Tenemos una representación, pero es insuficiente. Creo que lo que hace falta... La unidad ya está lograda, como decía, en un 90%. Lo que hace falta es que la izquierda se postule, que avance hacia una presentación que no sea un frente, sino que sea un partido único de toda la izquierda, que pueda albergar inclusive a personas que no están organizadas en partido y que votan o tienen simpatía por la izquierda y que están buscando. Creo que estamos en una oportunidad tremenda. Yo creo que la crisis de los partidos tradicionales, como usted señalaba, del radicalismo que comenzó en el 2001, pero ahora también del peronismo, creo que lo de Milei se explica solamente por la gran crisis brutal que tiene el peronismo, brutal, y que tiene signos de ser irreversible. Por eso es el momento de hacer algo nuevo. Y creo que es una gran oportunidad para la izquierda si lo logramos animar y, como decía antes, presentarnos como no solo un frente electoral, sino como una unidad política viva que actúe, que intervenga en la realidad y que se desarrolle, que sea un espacio de convocatoria para miles que están buscando algo nuevo. Daniela, fíjese una cosa que me parece trascendente en la vida política, por lo menos de la Argentina. Un dirigente llega a la presidencia de la República prácticamente sin ninguna movilización al estilo clásico que se hacía, se hace, se hará, no sé, en el futuro. Además de eso, tampoco promoción, diríamos, desde vecinal hasta gigantesca, a través de la interpretación que le puede dar su presencia frente a la gente. No le interesa. ¿Asiste la Argentina a un fenómeno de creación nuevo? Creo que Milei vino a representar algo que se convirtió en un fenómeno de la antipolítica, por decirlo de alguna manera. Creo que generó eso cuando llegó, hizo política de la manera que ningún partido hacía política. El concepto que creo que de los 4 que estamos acá podríamos decir, militar en política significaba ir a visitar las industrias, visitar a la gente, cercanía, tratar de entender el otro. Milei representó un fenómeno totalmente diferente a lo que los partidos políticos hemos estado acostumbrados siempre, en lo cual yo creo, porque
de esa forma de hacer política, con todos los errores que puede haber tenido y que por eso terminamos teniendo un presidente como Milei. También tengo claro que si Milei no hacía un ajuste necesario que hacer, este país también explotaba por los aires. La inflación de masa en los últimos 2 años íbamos a volar, pero como nunca habíamos tenido una crisis económica de esa manera, creo yo. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? En la elección de ahora, en la cual acá nuestro psicólogo dice, apretó Trump por sí, por no, porque si no el miedo del que vuelve el kirchnerismo, también dejó demostrado que la forma tradicional en la que veníamos haciendo política no era. Le pasó al exgobernador Schiaretti. En Córdoba, guste o no guste, nadie creyó que Schiaretti, el exgobernador con una imagen importante entre la sociedad, le iba a pasar lo que le pasó, tuvo ese resultado. Vamos a Entonces, ir es un fenómeno lo que vamos pasó a ir a un y hay breve, que acostumbrarse a eso. A un breve corte de unos minutos, ya volvemos, pero quiero saber con Martín Juez si efectivamente, al margen de la fuerza en la que él actúa y milita, que ya lo dijimos que era el Frente Cívico, hay para el futuro alguna expectativa de crecimiento de ese tipo de fuerzas. Ya volvemos. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue
porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. El Banco Central. Y me da pena que venga un jubilado a sacar sus monedas para pagarte un churrasco. Había una pendiente propuesta para Martín Juez respecto al futuro, porque el Frente Cívico se mantiene hace muchos años y participa de los actos comiciales, etcétera, y tiene posiciones muy enérgicas cuando enfrenta a los rivales, llamémosle así, aunque en política se los puede llamar de muchos modos. ¿Hay campo propicio hoy en la política para avanzar? Mira, Carlos, y tiene que ver también con la pregunta que le hacía a la Dani. Hay una crisis que es mundial de los partidos políticos. El fenómeno Milei quizá es un fenómeno un poco más berreta de lo que fue Trump, de lo que fue Bolsonaro, de lo que es Zelensky en Ucrania, que era un humorista muy conocido y que hoy en día está en uno de los conflictos bélicos más importantes de la modernidad al frente de un país. Dentro de ese contexto, por supuesto, nosotros tenemos el nuestro, una versión un poco más, era un economista que iba a paneles de televisión a opinar muy verborrágico de cuestiones del país. Te retomo con esto porque digo, el desafío, por supuesto, primero que nada hay que interpretar qué es lo que está eligiendo hoy el votante. Vos me preguntabas a mí, nosotros en las mesas de discusiones, aunque si uno, por ahí quizá uno, por generacionalmente, yo tengo otro chip. Y yo hasta inclusive discutía con dirigentes del Frente Cívico y yo decía, no hay posibilidad alguna que Roca no le gane a Schiaretti. No por una cuestión de trayectoria, porque 3 veces gobernador, goza de una buena imagen pública, pero había que entender varios factores, entre ellos que era una elección de medio término, pero también que claramente hay un componente etario de jóvenes que la vieja política no está logrando interpretar. Y que me cuesta muchas veces a mí, porque por más que sea joven, tengo pensamiento de lo que era la política, de cómo me crié yo en cómo hacer política, de la importancia de los partidos políticos, y ahí retomo con lo que me decís vos del Frente Cívico. El Frente Cívico, desde hace años, necesita ir generando, que es lo que yo inicié allá por el año, yo con otros jóvenes, por supuesto, en el año 2018, una camada de jóvenes que recambien generacionalmente el espacio político y, por supuesto, sonó mal, pero no lo arranque yo, lo arrancamos en equipo. Y por supuesto, quienes mejores representen los valores y los ideales del Frente Cívico, que se animen a encaminar las ideas y a encabezar boletas, a dar la discusión. Pero para eso, obviamente, nuestro espacio político requiere de una profunda autocrítica, de decir, ¿es un espacio político? Sí, lo es, pero que ha sobrevivido a lo largo de estos años por una figura muy personalista, que es la del doctor Luis Alfredo Juez, y por lo tanto, eso que nosotros entendíamos que muchas veces es muy útil, porque es mucho más sencillo, seguramente a Dani le debe pasar en la legislatura, porque hay un principio de unidad, se dice una cosa, y por ahí la discusión, puertas para adentro, es mucho más sencilla que la que le puede ocurrir a bloques más grandes del oficialismo y de la oposición, y tiene un montón de desventajas, porque por supuesto, vos como espacio político no podés ofrecer solamente una alternativa y llamarte espacio político. Entonces eso es lo que nosotros venimos a renovar, aportar a este espacio político, que es un espacio provincial, que también tiene sus desventajas, por supuesto, porque en los turnos electorales nacionales también tiene eso de que uno pierde vigencia si solamente está representado, más allá que, y usted conoce, Carlos, en el Frente Cívico, aunque no sean tan taquilleros, un montón de dirigentes de fuste, de hecho es más,
y con todo respeto al legislador, pero el peronismo los quieren bastante a nuestros dirigentes, porque se han llevado a Juan Pablo Quintero, Liliana Montero, han ido a trabajar con ellos la Sandra Trigo, Cáceres, el Pichi Campana, bueno. Creo que como ellos dicen que la gestión de juez fue mala, no creo que sea tan mala porque la mayoría de los funcionarios de ellos han sido parte con usted de la gestión de juez. Pero independientemente de eso, y en tono de broma al legislador, sí creo que para que el Frente Cívico subsista como Frente Cívico y no sea emparentado al juecismo, y sí necesitamos una renovación de cuadros políticos generacionalmente más jóvenes que se animen a encarar un proceso político distinto e intentando interpretar lo que nos pasa. A mí, Carlos, esto me pasa mucho y creo, antes la generación anterior estaba muy acostumbrada al personalismo. Hoy en día nosotros los jóvenes como generación entendemos que no hay manera de no hacerlo en equipo las cosas. Y esto de ese dirigente que se peinaba de gomina y que se sabía todos los temas, desde economía hasta el conflicto bélico en Gaza, ya nosotros entendemos que no, por dos simples razones. La globalización y el flujo de información que cada vez corre más rápido. Hoy en día, usted, doctor, lo sabe muy bien por la profesión, ya hay especialistas en una misma profesión. Bueno, nosotros eso lo entendemos como que la construcción ya no pasa por un dirigente taquillero, que es importante, por supuesto, porque a los fines electorales también, el otro día leí una encuesta que 8 de cada 10 votantes tienen un voto emocional. El voto es emocional, no lo hacen de la racionalidad. Por lo tanto, y en esto le voy a dar la derecha al legislador, uno también tiene que interpretar a su votante. Porque si vos no interpretás a tu votante lo que te está pidiendo, y entonces va a ser un derrotero de elecciones donde nunca va a llegar al lugar donde tiene que llegar para cambiar las cosas, que es el poder, en definitiva. Comparto primero, comparto lo que dice él y bueno, la legisladora que ha tenido un periodo ya como legisladora lo vio y lo ve. Tenemos la legislatura más joven, yo calculo, de la historia de Córdoba, con muchos legisladores jóvenes y creo que todos los partidos, porque de diferentes partidos políticos somos jóvenes, en mi caso mi primer periodo, entonces creo que eso también le da una dinámica, una posibilidad de debate y yo creo que la responsabilidad nuestra, yo nací en el año 83, soy hijo de la democracia, yo creo que la responsabilidad nuestra como jóvenes es ponernos un poquito más de acuerdo, dejar de discutir tanto, acompañarnos cuando le toca gobernar uno, aportarle las mejores ideas, no poner palo en la rueda. Y yo creo que esa es la forma y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como generación, que nosotros nos tocó la dicha de no haber nacido en conflictos extremos, nos tocó la dicha de nacer en democracia, nos tocó el compromiso y la responsabilidad que yo siempre le digo, de dejarle a mi hijo una Argentina, una provincia un poquito mejor de la que recibimos nosotros. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Los partidos políticos tenemos que aportar los mejores hombres, las mejores mujeres para el bien común. Con las diferencias, debatamos, discutamos, pero pongamos las mejores herramientas, las mejores ideas, los mejores cuadros técnicos a disposición y por eso hemos aprovechado algunos cuadros técnicos que han tenido otros partidos políticos a incorporarlos a nuestro espacio y han resultado ser grandes funcionarios. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante, creo que esa es la responsabilidad que nos toca a nosotros generacionalmente y creo que se está cumpliendo. La verdad creo que en el diálogo, en la legislatura, a mí me toca presidir la Comisión de Ambiente, la vicepresidenta es Brenda Austin, yo creo que una de las espadas más importantes que tiene la Unión Cívica Radical y hemos sacado leyes por consenso, hemos sacado todas las cuestiones que hemos planteado en la comisión, con diálogo, con debate, con discusiones, pero con respeto. Si me queda tiempo, voy a hacer la pregunta que quedó pendiente cuando usted asumió la decisión, la decisión de hacer esta caracterización que es muy importante. A Gómez le quiero preguntar, esta invasión, entre comillas, de Estados Unidos con un blanco predilecto como es Venezuela, y que se puede extender, y que incluso habla de una modalidad casi inédita, la de trabajar bélicamente por tierra. ¿A qué obedece? Creo que Martín da una pista para explicar a Milei hay que ver un contexto mundial de surgimiento de la ultraderecha, donde como dijo él, acá tenemos una versión más berreta, pero la tenemos, pero también hay que ver que esto obedece a un momento de la hegemonía norteamericana. Desde la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, que no estaba en tela de juicio la hegemonía como imperio norteamericano. Hoy está puesta en cuestión. Hay un cuestionamiento, hay
a la hegemonía, una guerra comercial abierta con China, y hay un nuevo desorden mundial. Todo lo que le sirvió a Estados Unidos para mantener su hegemonía a nivel mundial, para someter a los países del tercer mundo, hoy día lo ha desechado. Desecha a las Naciones Unidas, desecha a los grandes organismos multinacionales que creó, los desecha. Y va a otra vía. Evidentemente, hoy día el imperialismo, en manos de Trump, con un proyecto bien de ultraderecha, está explorando cuestiones que nos pueden llevar al borde de un conflicto bélico de gran envergadura, porque el imperialismo intenta recuperar su hegemonía a cualquier costo. Y esto es muy grave. Y es más, vuelve a utilizar esta cantinela cruel y terrible de la guerra contra las drogas, que a Latinoamérica le ha llevado miles y miles de muertos. A México, en el gobierno anterior, que siguió las directivas de la DEA y de toda la política norteamericana para combatir el narcotráfico, le llevó más de 100.000 muertos en 5 años. Y ahora utiliza la guerra contra las drogas, cuando no le interesa en absoluto ni cuidado de la salud de las personas ni nada por el estilo, para atacar a Venezuela, en un intento claro de recuperar su hegemonía, por la vía que sea, porque creo que estamos asistiendo a una crisis de magnitud. Y como decía antes, con la gran irresponsabilidad del imperialismo norteamericano de llevarnos quizás nuevamente a una confrontación bélica de gran magnitud, cuando hoy en día existen armas nucleares. Daniela, este permanente cambio de dirigentes no solamente concierne al radicalismo, pero lo voy a mencionar en el radicalismo. Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado, etcétera, de pasarse de sector, para no llamarlo de otro modo que podría ser hiriente. ¿A qué obedece? ¿A qué obedece? Bueno, primero... Acá no lo han hecho. No, acá no ha pasado. Por eso le puntualizo al espectador que acá no ha pasado. No, acá no. Ahí hace una referencia con el carácter humorístico que lo caracteriza. No. Acá hubo ruptura de bloques. No, que lo diga. No, acá yo no soy parte de ese cuerpo, que lo que diga ella. No, hubo ruptura de bloques. Yo solamente lo toqué para que ella sepa. Me había olvidado. ¿Quién está al lado? Hubo ruptura de bloques con decisiones personales y bueno, creo que eso de los partidos políticos en algún momento creo que puede llegar a haber una discusión de quién es la banca, si del partido o de la persona. Es de la gente igual. Bueno, la gente es la que votó. Pero fíjese lo que sirve el humor cuando alguien con astucia, como en el caso de Martín, lo utiliza refiriéndose al que está diciendo algo que probablemente le falte algo. No, pero la legisladora tiene razón, es un bloque que la verdad se ha armado un interbloque muy conciso, coherente, unido, como nunca se ha visto en estos últimos años en la legislatura provincial, pero es cierto que hay algunos actores que individualmente han tomado decisiones que son incoherentes, Carlos. Más allá de que, yo no es que la corregía la Dani, ella lo sabe muy bien, la banca es de la gente. Cuando la gente va a elegir, elige un proyecto político y quiere algo. Si vos lo elegiste a Luis Juez, porque claramente querés que sea, sí, obviamente gobernador, y en cuyo caso, si no es gobernador, opositor a un gobierno provincial. Y no estábamos en sesiones preparatorias, que ya había legisladoras del PRO, que ya formaban parte de, no del oficialismo, pero si de 100 votaciones me vota 101 con el oficialismo, y entonces lo único que te hace falta es nada más un mero trámite administrativo para decir que sos del oficialismo. Este fenómeno del cambio en el orden nacional también muy marcado. Sí, y creo que con la crisis de los partidos políticos estamos, la mayoría de las personas que ocupan las bancas están sobre intereses personales y no sobre el lugar que representan o para lo que han sido elegidos. Entonces, cuando el interés personal es más importante que el colectivo en el cual uno llegó y trabaja, empezamos con eso. Y digamos, y me quedé pensando en algo que decía recién Abraham y en Martín, que es con el tema de la cuestión generacional. Yo soy una gran, tengo diferencias con las cuestiones generacionales muchas veces. Porque muchas veces, yo soy hija de la democracia, yo soy modelo 84, no porque tengamos o seamos jóvenes, yo tengo 41 años, no porque yo tenga 41 años, soy una sábelo todo, sé absolutamente todo, y que porque yo llego automáticamente usted se debe correr. No, eso es todo lo contrario.
Entonces, pero a ver, hay que nutrirse. Se va instalando en esta nueva cosa, como la ha instalado el presidente Milei, que donde quiere correr todo lo que hay y que te dice casta en un montón de cosas, y no es así. Yo no creo que por una cuestión de edad, lo generacional que viene y que esté ahora sea mejor que lo que estaba. Para nada, yo creo que es la combinación de las dos cosas. No, totalmente. Y que es muy... Yo hablaba de la responsabilidad nuestra como generación. Por supuesto, no quito las responsabilidades nuestras y quizás nosotros tenemos hoy mucho más responsabilidad que alguien que hizo otras cuestiones y que es más grande que nosotros. Pero por una cuestión generacional y porque yo soy más joven no tengo más derecho que Raúl, que es más grande que yo y que podría encabezar la lista. No es porque yo tengo 40 años y Raúl tiene 50, entonces... Totalmente. Pero existe esa lucha y que creo que vamos a tener en algún momento esas discusiones en los partidos políticos. Porque es tirar por la ventana a lo viejo. No, hay que buscar los mejores. No es tampoco así. Independientemente de la edad, las mejores ideas, los más formados, los más preparados. Pero la responsabilidad nuestra como generación es tender puentes, no cavar trincheras. Ahora tiene distintos nombres, la fuerza a la que usted pertenece. Hacemos Unidos por Córdoba. Claro. Con un nombre entraron, con un nombre participaron, con otro nombre... Y con otros salen en 2 años. Se van a proyectar. Cuando se vayan. Una pregunta referida a eso. Generacionalmente tenemos los dirigentes, los intendentes más jóvenes de los espacios políticos. Están involucrados en una gran transformación que determina, entre otras cosas, que un electo legislador nacional como Siciliano se quede en Córdoba, le crean un ministerio y ese ministerio tiene roles impresionantes, es prácticamente el municipio. No, Miguel primero ha demostrado ser un dirigente de mucha capacidad de gestión, de mucha vinculación con la gente y esto es reconocido no solo por nuestro partido, sino por todos los partidos políticos porque es un dirigente que camina, que está cerca de la gente y creo que en esta nueva etapa de nuestro gobierno le va a hacer muy bien, esa vinculación con los vecinos, le va a hacer muy bien ese trabajo territorial que él desplegó y despliega a diario, así que creo que es una incorporación buena, importante para el gabinete en este contexto que el gobernador entendió y cree y apuesta a la reactivación económica que plantea el presidente. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme resignando recursos por más de 900.000 millones de pesos en este presupuesto que va destinado directamente al beneficio de los vecinos, tanto en el inmobiliario urbano como también en ingresos brutos, ni hablar todos los aportes que hacemos para el sector con el inmobiliario rural. Creo que en esta nueva era la incorporación de Miguel le va a dar una dinámica importante, una cercanía con la gente que necesitamos en este contexto, de que la gente necesita ser oída, ser escuchada, lo vemos a diario, en momentos de crisis donde la gente necesita más contención, más cercanía con aquellos que toman la decisión, en este caso un ministro es realmente trascendental. Y la incorporación del Ministerio de Industria, con la fusión de este Ministerio de Vía Agroindustria que conduce Sergio Buso, también es importante. Sergio ha demostrado en estos últimos tiempos la vinculación con el sector productivo agroindustrial de Córdoba. Y ahora que todos ustedes están convencidos del nuevo diseño que se ha articulado. Totalmente. Sí, confiamos en el gobernador. Que no es improvisado. No, el gobernador no toma decisiones improvisadas. Siempre ha demostrado a lo largo de su trayectoria política que no le tiene miedo a los cambios, que interpreta los tiempos, lo hizo en San Francisco. Perdón, una cosa es no tener miedo a los cambios y otra cosa es que los cambios sirvan para algo. Y los cambios llegaron después del batacazo que les pasó el 26 de octubre. Antes de eso, la decisión era otra. Han sido acertados los cambios. ¿Sabe usted, ¿sabe usted cuál era la otra? La decisión era otra, dice. Yo creo que... Yo sostengo que el gobernador tuvo que cambiar automáticamente y viró para otro lado después del resultado del 26 de octubre. Y adelante otra cosa más. Creo que como hacía mucho tiempo al peronismo, en 2 años deja de ser gobierno. Pero no por sus intenciones, sino porque empieza a haber cambios y se nota en la calle. Si no, Juan Schiaretti jamás hubiese hecho la elección que hizo el 26 de octubre. No lo quiero dejar sin la palabra. Con esto, ¿qué decimos? Que el gobernador... cuando le tocó ser intendente de San Francisco realizó cambios y fueron exitosos, por eso fue reelecto. Cuando le tocó ser intendente de Córdoba realizó cambios en varias oportunidades en su gestión y por eso retuvimos la capital y ganamos la provincia y ahora va a seguir haciendo cambios porque es su forma de interpretar a la decisión de la gente, lo que busca la gente. Los tiempos van cambiando permanentemente, hoy cambia mucho más dinámico todo. Y con respecto a lo que decía la legisladora de las elecciones, es una foto de un momento que fue el 26. Nosotros teníamos un piso, que eran 2 bancas, y un techo, que eran 4, obtuvimos 3.
no llegamos al techo y superamos el piso. No, con esto somos los campeones y la UCR no va a desaparecer porque sacó 5 puntos. Le ganó un legislador que formó parte de un espacio político. Esto es una foto del momento, sin ningún lugar a dudas. Schiaretti está en el bronce de la historia de Córdoba, habiendo sido 3 veces gobernador, el dirigente con mayor imagen positiva. De lo mejor que tenían a jugar. Nosotros jugamos a que la elección se provincializara, se nacionalizó y el resultado fue Nos ese. estamos yendo. Quiero saber si Martín Juez tiene algo en perspectiva propia, personal, para dentro de 2 años. No, nada personal. Estamos trabajando para que sea de nuestro espacio político el próximo candidato a gobernador. De lo personal, por supuesto, uno cuando hace esto tiene sus ambiciones, sus sueños, pero de acá a 2 años mi cabeza está, yo soy presidente de la capital del Frente Cívico, así que mi cabeza está en recorrer los barrios y ayudar a que el próximo candidato a gobernador de la oposición sea Luis Juez. Entonces cada uno de ustedes han tenido la oportunidad de visualizar cómo es el universo que personalmente y en forma integral, refiriéndose a las fuerzas a las que pertenecen y en las que militan, tienen nuestros panelistas. Esto es muy importante que uno sepa, tome conciencia y la política tomada en el sentido grande sirva para ir posicionándose en el futuro y no ocurran los misterios de la Argentina, porque la Argentina hasta hoy está dando ejemplos misteriosos y casi inimaginables. Para algunos lo será así, para otros no. Hay que convencerse de que hay que militar políticamente y saber hacia dónde nos encaminamos. Hasta la próxima. Eres un error en la historia de Argentina, Milei.